Entonces, vengo trabajando un tema que es la inteligencia artificial, ¿cierto? En la auditoría financiera y pues he hecho algún comparativo con América Latina y el Caribe y he mirado por ahí otros países, en este caso hasta el momento en el que me he concentrado es un poco en Alemania, por algunas particularidades que vamos a ver más adelante. Pero pues la auditoría pues, es un proceso sistémico que hemos venido desarrollando durante mucho tiempo. Vamos a hacer un recorrido primero qué es la auditoría, ¿cierto? Entendiendo que, pues, que la auditoría es un trabajo independiente, que es un trabajo que se hace objetivamente, que, lo cual busca pues, tener una opinión sobre la razonabilidad de las cifras en una organización, en un trabajo que estemos haciendo. Les decía entonces que el objetivo pues, de la auditoría es emitir una opinión, pues obviamente que sea razonable, que tenga trazabilidad, transparencia, y para ello pues hay unas características que se tienen, ¿no? Es un trabajo objetivo, independiente, nos basamos en evidencia, ¿cierto? Aplicamos normas internacionales, porque recuerden que nosotros antes trabajábamos las NAGA, hoy en día trabajamos sobre las normas internacionales de auditoría, NIAS, y esto está en un decreto que hace parte de la ley de convergencia y de esa modernización que tenemos en la auditoría, que es el decreto 0302 del año 2015. Entonces, en este decreto 0302 del año 2015, nosotros hemos evolucionado, Colombia se ha modernizado en estándares internacionales de auditoría y ello pues nos ha permitido pues estar a la vanguardia de lo que es la auditoría. Recuerde que detrás de esto está el decreto, la ley 43 de 1990, que es la que define, junto con el Código de Comercio, artículos 107, 208, 109, define la función del revisor fiscal en las empresas y que el revisor fiscal en las empresas pues también se da en algunos casos por unos topes de ingresos y de activos. Entonces son características que se tienen dentro de la auditoría, pero que en Colombia manejamos la figura del revisor fiscal de acuerdo a nuestra contexto. Auditorías, hay muchas, hay auditorías financieras, ¿cierto? Para revisar estados financieros, hay auditorías que se hacen al control interno o auditorías internas, donde pues se evalúa que exista el control interno, que funcione. Hay auditorías externas, donde pues se hace el trabajo de forma independiente. Eh, Hay auditorías en el ámbito fiscal, entonces hacemos auditorías para mirar cómo se comportó las declaraciones de renta, por ejemplo. Podemos hacer auditorías para hacer esa confrontación entre lo que se está declarando de renta versus información exógena. Ahí estamos haciendo una auditoría fiscal, ¿cierto? Para mirar los impuestos, la red de fuente, para mirar los impuestos distritales, por ejemplo. Entonces podemos tener una auditoría desde el punto de vista fiscal o tributario. Y también existe auditoría de gestión, pues para evaluar la gestión de algunos administradores, si se está cumpliendo con los principios misionales que tiene la organización, ¿no? ¿Por qué es importante la auditoría? Pues en Colombia, por ejemplo, han habido algunos intentos de querer quitar la figura del revisor fiscal. Eh, Dicen a los que argumentan ello que este es un país donde ha existido muchos temas de corrupción y que ¿dónde están los revisores? Pero bueno, eso digamos que es la parte negativa, pero también hay una parte positiva porque no se muestra cuánto se ha hecho, hemos hecho los auditores para prevenir que se cometan fraudes y pues eso obviamente no sale al público. Por eso la figura del contador, del revisor fiscal, pues es muy importante en nuestro país, pues porque gracias a ello seguramente hemos evitado desfalcos, fraudes mucho más grandes de los que sí han habido, pero que efectivamente no se mide todo lo que hemos prevenido, digámoslo así.
Eh, la importancia de la auditoría, entonces, aparte de lo que les digo, está en generar confianza para los accionistas de las empresas, para los dueños, para los stakeholders, todas las personas que están alrededor de nuestra organización. Es una mejora continua, o sea, quiere decir que es un trabajo que hay que mantenerlo, no es un trabajo que uno dice, bueno, vamos a hacer auditoría este año y por ahí dentro de 3 años otra vez hacemos. No, es un trabajo continuo, constante, como la contabilidad, no podemos eh, parar y pues nos va a ayudar a tomar decisiones. Obviamente que se ha tenido una evolución, existe una historia, ¿cierto? Entonces, es un oficio que es pasivo, ¿cierto? Es un oficio que desde la antigüedad como hoy en día se trata de escuchar o ver un proceso para transmitir un mensaje, bien sea un mensaje positivo o negativo, que eso es lo que hace uno con los informes de auditoría. En este tiempo, pues se le entregaba al rey, al emperador o al señor feudal. En la antigüedad, pues, la auditoría eh, mantenía siempre unos controles para evitar los fraudes y pues administrar bien los recursos públicos. Eso sigue sucediendo, ¿no? Básicamente, pues, como nos dice aquí uno de los autores es Mantilla, el doctor Mantilla, que proveer información para una decisión final externa, ¿cierto? Entonces, es importante eh, el objetivo que tiene la auditoría. En la Edad Media, entonces, surge un poco ya el control y surge el término auditor, del latín audire, que es oír, porque las cuentas se leían en voz alta, se mostraban las cifras de lo que se había recaudado. En la revolución industrial, pues ya la separación o el crecimiento empresarial y aparte de eso, la separación entre los administradores y los dueños, pues hace que se tenga que tener un intermediario que fiscalice y se vuelve muy necesaria la auditoría porque ya habían personas que lo que hacían era invertir y pues el auditor nos ayudaba o nos ayuda nos ayudaba en ese entonces a garantizar la confianza como sucede hoy en día. Y pues ahí es donde nacen las primeras firmas de auditoría. En el siglo XX, ¿cierto? Entonces se desarrollan ya normas y procedimientos de auditoría, aparecen organismos reguladores y estandarizadores de las normas, ahí aparece la IFAC, todos sus comités, se fortalece en sí la auditoría y sobre todo el control interno. Entonces, cuando hablamos de los modelos de control interno, el COSO, el MESI, todos estos modelos de control interno que son tan importantes para las organizaciones y que hoy, por ejemplo, el país no puede vivir sin tener un modelo de control interno. Entonces, una compañía debe tener un modelo de control interno. Y en la actualidad, entonces, nos apoyamos de la tecnología por la cantidad de datos, ¿cierto?, que se tenía o es que se tiene, y surgen áreas, por ejemplo, como auditoría informática, auditoría ambiental y auditoría de cumplimiento, y se rige hoy en día por normas internacionales como las NIAS, en Colombia bajo el decreto 0302 del año 2015, como les digo, más la normatividad local, el Código de Comercio, está la Ley 43 de 1990, está el Decreto 2420. Bueno, tenemos una gran cantidad de normas que nos ayudan a regir la auditoría. Entonces hemos tenido un primer salto a la calidad, ¿cierto? La auditoría mejora sustancialmente e incorpora el esquema de revisión. Cuando hablamos de comprobación al 100%, que es la búsqueda exacta de toda la información, ¿cierto? Pues obviamente dice que la fuerza bruta de revisar al detalle y eso pues es un trabajo muy difícil, por eso en algún tiempo no todo el mundo o no todos los contadores decidían irse por la auditoría porque les parecía un trabajo supremamente difícil, engorroso y no era para cualquiera. Y pues entonces también nace la atestación, ¿cierto? La atestación se refiere al acto de dar fe, confirmar o verificar la autenticidad de un hecho y esto hace que
se nazca ya el muestreo selectivo, ya no se revisa al 100%, sino se verifica de una manera focalizada para inferir y sacar conclusiones. Entonces, luego viene el aseguramiento y con el aseguramiento, que es un paradigma actual, que no es muy viejo, ¿cierto? Está ya la recontextualización de la profesión hacia el esquema del aseguramiento. Entonces nos basamos más en cómo en prevenir, ¿no? En prever situaciones futuras y por eso hablamos de la administración de los riesgos, que es el enfoque que permite garantizar o generar confianza a posibles incertidumbres que puedan suceder dentro de las organizaciones. Entonces, fíjense que esa evolución tiene unas aristas importantes, tiene un origen, ¿cierto? La auditoría, se me borró acá tengo mi mouse. El origen, una transmisión de mensajes, ¿cierto? Un control exhaustivo de la información. En la atestación hacemos una verificación focalizada, ya no revisamos al 100%. Y en el aseguramiento hablamos de una garantía razonable o un nivel razonable. El método anteriormente era escuchar, ver, comprobar al 100%. Con la atestación es un muestreo selectivo. Y con la del aseguramiento hablamos de administración de los riesgos. El objetivo histórico entonces es un reporte al emperador, exactitud matemática de las cifras, eficiencia probabilística y hoy en día pues lo que buscamos es una alta confianza, integridad y cumplimiento de la información. Bien, entonces, cuando ya para hablar actualmente de la auditoría, pues entonces, estamos hablando del aseguramiento de alto nivel. Cuando hablamos de aseguramiento de alto nivel, pues es dar una garantía razonable, que quiere decir que se tiene confianza en la información financiera, pero no es absoluta porque no podemos meter las manos al fuego a decir que es perfecta, que los estados financieros tienen agua bendita, que están supremamente puros, no podemos dar esa aseveración y pues tenemos que cumplir unos requisitos que son la integridad, ¿cierto? Que la información está completa, ¿cierto? Exactitud, que la información es exacta y que se está cumpliendo. ¿Qué se está cumpliendo? Pues todas las normas. Aparte de todas las que les dije, están las normas específicas de cada organización. Entonces, si estoy en el sector médico, pues el sector médico tiene unas normas hacia esa área. Si soy del sector de seguridad, también se debe cumplir con unas normas hacia esa área de transporte, hay que tener unos permisos. Bueno, hay que verificar que se esté cumpliendo la normatividad del sector en el cual me desempeño. Entonces esto se ha transformado en un motor de cambio, ¿cierto? Quiere decir que hoy en día la calidad de los profesionales tiene que ser muy alta. Hemos tenido avances importantes en el ejercicio, en la profesión, y por eso ustedes se dan cuenta que a nivel internacional tenemos organismos como el ATCA, como el ICAEO, que se encargan de certificar la, o profesionalizar a las personas en algunas áreas. Por ejemplo, el ADCA lo certifica uno en NIPARAPYMES, lo certifica uno en NIAS, lo certifica uno en NIC-SP. Entonces, si uno se quiere cualificar, pues tiene que, aparte de hacer algunas certificaciones locales con el Instituto Nacional de Contadores Públicos, y con otras universidades y con otros entes que generen certificados y cualificación interna, pues también podemos buscar la manera de cómo cualificarnos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque eso pues, nos da una mayor campo de acción y pues nos empodera, es mucho más significativo la función que hacemos y yo les aconsejo si está a su alcance seguirse cualificando. Uno de los organismos interesantes es en Londres, el ATCA, donde nos podemos certificar a nivel internacional. Y pues porque hemos pasado de un contexto de teorías, técnicas y prácticas de regulaciones
a un objetivo principal que es un oficio altamente cualificado, ¿no? Entonces, la auditoría no la puede, la revisoría fiscal, la auditoría no la puede hacer cualquiera, tiene que ser una persona bien cualificada con bastante conocimiento. No, eso no lo digo solamente yo, ustedes van y miran la normatividad, lo que trae el IFAC desde los organismos internacionales o el Consejo de Normas de Auditoría, y ahí nos lo están diciendo también. Entonces, fíjese que hemos llegado al aseguramiento de la información donde pues hemos recorrido un origen, una revisión, una atestación, un aseguramiento y eso lo estamos conectando entonces con la inteligencia artificial, porque pues como les digo, es un trabajo bastante complejo y el aseguramiento pues no es solamente una técnica de auditoría, sino una transformación de paradigmas hacia comprobar la información. Hoy en día podemos comprobar la información al 100%. Y simplemente lo que hace el auditor dejó de ser un, como decía, un simple mensajero a convertirse en un agente que garantiza la confianza corporativa. Entonces, antes, como ustedes veían, se le llevaba al rey la información, se entregaba el mensaje. Ya no estamos en esa época, ya ahora pasamos a ser parte del gobierno corporativo, tenemos que participar con ellos, dar nuestro punto de vista y podemos tener una información mucho más completa si utilizamos la inteligencia artificial. Entonces, esto es lo que llamamos la evolución de la auditoría financiera hacia la inteligencia artificial. Y en el estudio que vengo haciendo, pues tenemos unos aspectos muy interesantes en América Latina y el Caribe, ¿cierto? Hemos pasado, como les digo, de la revisión selectiva a la transparencia total al 2026, porque esto es todo lo que se viene, lo que nos va a tocar hacer a partir de ahora. Ya no vamos a decir, vamos a seleccionar solamente esta cantidad de facturas, sino que gracias a la IA podemos cambiar ese paradigma y la inteligencia artificial pues no es solo una herramienta técnica, sino que es un puente hacia la fiscalización continua y pues como lo dice en la diapositiva, nos va a permitir reducir los riesgos operativos en un entorno global altamente movido, digámoslo así, de información, de mucha información, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial pues nos va a permitir, primero que todo, evaluar la adopción, medir el uso de la IA en el ecosistema, pues en algunos países ya queremos mirar cómo está en Colombia, pero cómo está en otros países. Pues queremos mirar la calidad, cómo está la calidad de la auditoría en Colombia, pero queremos mirar la calidad de la auditoría en otros países, ¿cierto? Y cómo se detecta el fraude y la gestión de riesgos en tiempo real gracias a la inteligencia artificial y sobre todo pues mapear algunas barreras regulatorias que existen porque pues recuerden que cada país tiene su propio contexto y entonces uno va a Argentina, a Chile, pues allá no hay revisor fiscal, hay auditoría de cuentas, ¿cierto? Entonces el contexto es otro. Entonces, la IA nos va a ayudar a tener un monitoreo constante al 100%. Vamos a poder revisar toda la información de manera muy fácil y vamos a poder adoptar estos modelos de inteligencia artificial a la labor del auditor y va a ser un aliado estratégico y pues eso en última nos va a disminuir carga y como bien lo dice acá, vamos a utilizar ese espacio que se tenía antes de hacer esa revisión total para dedicarnos a lo más importante que es hacer un juicio crítico de la información que se tiene, de los hallazgos que encontremos en la auditoría. Entonces, en esta diapositiva, por ejemplo, eh, les muestro
que de la auditoría o de esa visión del modelo tradicional que se tiene en la auditoría, donde pues, nosotros hacemos auditoría, sí, la hacemos anualmente, todos los meses, estamos ahí pendientes, pero a veces eh, solamente esperamos que al año hacemos la auditoría, ¿sí? Eh, y existen unos procesos manuales con altos sobrecostos, porque pues hacer una auditoría tiene un costo bastante alto. Nos basamos en las cifras que nos dé la estadística del trabajo que hayamos realizado y muchas veces tenemos detección de tardía de fraudes, hallazgos un poco críticos fuera del tiempo, basados en una muestra, mientras que la auditoría con el esquema de inteligencia artificial pues va a ser continuo, entonces la auditoría no vamos a tener fatiga porque pues todo el tiempo vamos a estar conectados, vamos a tener la información ahí todo el tiempo. Por eso yo con algunos colegas y cuando algunos estudiantes me dicen, no, es que estamos en cierre en la empresa, ya eso se tiene que acabar, ya no hay cierres. El cierre es simplemente oprimir un botón y decir, bueno, ¿en cuánto estamos en este momento? Pero ese tal cierre ya, esos son temas antiguos, eso ya no debería existir. Como tampoco debería existir, claro que eso es un tema de modernizar un poco la literatura, ¿no? Porque aún no hablamos, por ejemplo, del libro diario, libro mayor y balances, libro de inventarios. Pero ¿cuál es el libro? Si ya no hay el libro, son reportes, informes. Si ustedes leen las NIF ahí nos hablan de los reportes, ¿cierto? Nos hablan de libros de contabilidad. Sin embargo, pues todavía seguimos manejando algunos términos como libros de contabilidad, pero en última son reportes, porque ya físicamente no hay libros. En mi libro diario, pues yo oprimo un botón y sale todo el movimiento que se hizo dentro de la organización y sale un PDF y eso es el libro diario. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjese que con el modelo, en la auditoría con el modelo de inteligencia artificial, vamos a tener una visión 360, o sea, vamos a dar un giro a toda la organización y vamos a poder cruzar esa gran cantidad de datos de una forma muy fácil porque la inteligencia artificial nos lo va a permitir. Y lo que nos vamos es a dedicar es analizar y a detectar patrones de riesgos en miles de segundos, ya en forma inmediata casi. Si nos vamos para Colombia, Colombia, pues nosotros tenemos, como ustedes bien ya lo saben, casi que el 94, 95 datos de la Cámara de Comercio, pues el tejido empresarial son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Eh, Existe siempre, hasta ahora hay un promedio de un 35% de estudiantes capacitados en herramientas tecnológicas. Sabemos que las instituciones de educación superior aún les cuesta tener software eh, para auditoría y mucho menos con inteligencia artificial. Entonces, si sufrimos a veces para el software contable, imagínense cómo sufrimos para tener un software para enseñar auditoría dentro de las instituciones de educación superior. Y si hay una adopción real de herramientas de inteligencia artificial en las áreas financieras, pero este 25% que está más dado hacia las grandes corporaciones, hacia las grandes empresas, seguramente entran algunas pymes, pero las que están muy arriba y pues efectivamente esto no es fácil porque la falta de infraestructura, los altos costos, como les digo, la deficiencia educativa, los planes de estudio, por ejemplo, siguen teniendo falencias, siguen enseñando temas que pues eso los veo en un video y ya. Y nos hace falta entonces mejorar los planes educativos de las instituciones de educación superior, proponer algunos cursos obviamente dictado por expertos, ¿no? Porque a veces inventamos cursos y uno coloca a cualquier profesor ahí que no tiene el manejo de la materia. Entonces, sí es importante que sea una persona que sabe el tema. Bien, entonces, ese es el panorama de Colombia. En México, ¿qué ha pasado? México, pues, ha tenido o estos tres países son los que van a la vanguardia en América Latina y el Caribe, como ejemplo.
Eh, México, por medio del servicio de tributos, que es el SAT, Servicio de Administración de los Tributos, como la DIAN acá, ha hecho una importante inversión en software de inteligencia artificial, pues para fiscalizar todo el tema de los impuestos, ¿no? Brasil, por ejemplo, Brasil también ha hecho inversiones interesantes para tener inteligencia artificial y hacer fiscalización o auditar, sobre todo compañías del sector financiero, del sector bancario. Y Chile es uno de los países muy interesantes que sería muy bueno hacer investigaciones o conocer más de fondo cómo ellos han logrado establecer una infraestructura en la nube, donde tienen monitoreo a las empresas, y pues obviamente hay un apoyo del gobierno en el cual hay recursos para que se trabaje y para incluir las pymes. Entonces, fíjese que eh, se trabaja, ya están trabajando en estos temas muy interesantes. Nosotros tenemos avances, pero nos falta mucho ahí y falta apoyo gubernamental para modernizarnos. Eh, y pues también a- a- algunas empresas que a veces nos han apoyado en esa modernización, pues son las cuatro o las Big Four que llaman las grandes compañías de auditoría. Y algo importante y novedoso, pues es el modelo alemán, en el cual se enfoca o impone ellos tienen una soberanía digital. Alemania impone un enfoque de industrialización estrictamente regulada por la inteligencia artificial en la Unión Europea, y no solamente depende de inversiones, sino de un control sistémico en este proceso. Alemania tiene una buena normatividad y utiliza la IA no solamente para la auditoría, sino que audita la misma IA, ¿no? Entonces, ellos tienen un estándar que permite certificar los algoritmos, que sean confiables, transparentes, que estén libres de sesgo, y el auditor actúa como agente legal legal responsable de los datos algorítmicos, ¿no? O sea, del algoritmo. Entonces, la IA eh, es auditada, imagínense, la IA es auditada. El avance de ellos es bastante grande y pues sus compañías están casi que todos teniendo un proceso muy moderno a la hora de la auditoría apoyada en la inteligencia artificial. Bien, entonces recuerde que hemos pasado el muestreo selectivo al 100% de los datos gracias a la IA. Esto permite pues, revisar todas las transacciones, eliminando el riesgo de dejar por fuera o de omitir errores en muestras aleatorias. El cierre anual, entonces fíjense que hoy el cierre anual ya no es necesario porque pues, se tiene en línea. Se hacen revisiones, monitoreos en tiempo real, y esto previene pues fraudes y se tiene información instantánea de estos. Entonces fíjese que el auditor es un estratega, no es reemplazable, no van a pensar que los vamos a reemplazar o nos van a reemplazar. Vuelvo y le digo, sucede lo mismo que cuando entró Google, cuando llegó Google al país, la gente pensaba que se iba a quedar sin trabajo. No, Dios mío, no, no pasa nada, simplemente tenemos que aprender a adaptarnos a la tecnología y entender que la auditoría, como lo vimos en estos países, pues ha evolucionado mucho, y la tecnología pues nos va a potenciar pues nuestro juicio profesional, nos va a permitir ser más éticos, no va a sustituir al profesional, y por el contrario, vamos a tener tiempo para hacer un buen juicio, un buen análisis de la información. Y como vemos, pues obviamente pues existe una brecha tanto en Colombia, pero que países como México, como Brasil y Chile, pues son, o van, yo no digo que top, pero van bien
en el tema de la inteligencia artificial hacia la IA. Y pues obviamente Alemania que nos lleva bastante ventaja, pero que podemos aprender mucho de ellos. Entonces, esto va a tener un impacto sistémico, ¿cierto? La auditoría es continua, nos va a permitir cerrar la puerta en lo posible al quiebre, al fraude en las empresas y vamos a tener un tema de Big Data que podemos cruzar todo el tiempo para revisar cómo está nuestra organización o la organización que auditemos. Eh, También facilita la adopción rigurosa de normas internacionales, como lo hemos visto, como las NIF, que pues ya han venido siendo muy adaptadas y todos los cambios que sucedan, pues gracias a la inteligencia artificial podemos tener esos cambios de inmediato y no esperar que nos envíen las guías, sea traducida aquí por el organismo encargado y las promulgue, las publique, sino que básicamente cuando el organismo, la IFAC, nos mande esos cambios, nosotros lo podemos tener de forma inmediata. Y pues obviamente también ayuda con el tema ambiental, eh, pues por la reducción de mucha papelería que se tenía anteriormente. Entonces, el auditor va a poder seguir utilizando su ética, su juicio profesional, va a ser un estratega, ¿cierto? La IA nos va a permitir una, disminuir esa carga que teníamos anteriormente y ahora pues es un proceso automatizado, sin fatiga, asumiendo una recolección de datos de forma transaccional, cada transacción que suceda. Libera espacio cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a quedar tiempo para pensar, para interpretar, contextualizar y profundizar sobre nuestro quehacer profesional. Y es un nuevo eje de valor agregado a las organizaciones porque nos va a dar vamos a entrar en la era de la transparencia algorítmica, donde la supervisión humana y el análisis estratégico sigue siendo, pues, obviamente el núcleo definitivo para garantizar que los mercados, garantizar confianza a los mercados financieros, porque pues esa es nuestra función, garantizar este tipo de plenitud. Bien, ya existen, espérenme a ver si aquí, plataformas que integran la auditoría y la IA. Eh, Estas son algunas que yo traje por acá. Entonces, esta Diligent Hitbot integra auditoría interna, gestión de riesgos, utiliza analítica de datos para identificar riesgos emergentes. Entonces, esta también cuando ustedes quieran consultarla, entran ahí, entran a la página y les va a decir qué es lo que hace. Audiboard también es muy utilizada en auditoría interna, con controles internos, gestión de riesgo, ha incorporado capacidades de IA para generar documentos, análisis y eficiencia operativa. Workiva, plataforma enfocada en reporting, ¿cierto? Cumplimiento de auditoría. Esto también entonces trabaja sobre la IA para la trazabilidad de los documentos. Metric Extreme también da soluciones empresariales basado pues en IA. Teamsmate también es una plataforma especializada en auditoría interna que nos facilita el trabajo en las organizaciones. Algunos software que también, si ustedes desean profundizar en ellos, que trabajan con analítica de data bajo IA. Entonces, esta idea es una de las más conocidas en auditoría financiera, permite minería de datos, fíjese la cantidad de información, y nos da pruebas masivas y automatización. ACL, tradicionalmente fuerte en auditoría basada en datos, integra ecosistemas y Diligent. Alteryx, usado para preparación y transformación de datos en auditoría de cumplimiento. También nos sirve Microsoft Power BI porque nos ayuda a tener un monitoreo continuo
y todo ello asistido por inteligencia artificial. Entonces, estos son los, digamos, los espacios académicos que debemos de tener en áreas de la auditoría, ¿no? Aprender a manejar Power BI, cada uno de estos software sería bueno verlos en un curso de auditoría y esta es otra software, SAS, SAS Villa, que nos permite analizar de forma analítica avanzada y nos da modelos predictivos de detección y fraude. Otras páginas que les tengo acá que tienen que ver con auditoría continua, Data Sniper, bueno, ahí les dejo varias para que ustedes las revisen, las miren. Esta dice que es muy popular porque funciona con Excel, entonces muy bueno. Aquí también está Auditool, Auditran, hay otras firmas que software que uno puede utilizar para auditoría y hace poquito me llegó uno nuevo, que la verdad no me ha llegado bien, pero también es interesante porque tiene información contable, puedo pasarme a la auditoría, bueno, o sea, me parece interesante. Bien, y algunas soluciones desarrolladas por las Big Four, o sea, las cuatro grandes firmas de auditoría, pues estas firmas ya traen algunos ecosistemas de inteligencia artificial. Deloitte, PricewaterhouseCoopers también trae herramientas de auditoría e inteligencia y análisis de riesgo. Ernst Young también utiliza plataformas de auditoría digital y analítica avanzada. Y KPMG pues también trae soluciones de auditoría continua y automatización. Entonces fíjese que las grandes firmas, estas cuatro grandes compañías de auditoría están a la vanguardia y pues nosotros no podemos dejarlas por fuera pues porque son referentes. Si uno necesita saber algunos procesos, a veces uno lee algunos comunicados de estas firmas y sirven mucho para uno aprender de ellos, que pues son los que están con las grandes industrias a nivel mundial. Bien, pues es básicamente un abrebocas a un trabajo que se está haciendo, que estoy socializando, que nos puede servir para aprender cada día un poco más de la inteligencia artificial, pero ya hacia nuestra profesión, hacia la revisoría fiscal, hacia la auditoría, hacia la misma contabilidad.